Muy bien, chicos, estoy haciendo este tutorial porque recientemente descubrí que hay una forma de utilizar los degradados cuando las capas que contienen un degradado están vinculadas a un hueso o a una cadena de huesos. Para los que vieron el tutorial pasado de los degradados, que lo subí hace ya 2 meses, les mencioné el gran problema que tienen los degradados actualmente en Mojo. Y les mostré una posible solución utilizando la herramienta de puntos de color para simular un degradado dándole color a los vectores que contienen en esa forma. Pero el día de ayer, realizando la animación que ya subí a mi cuenta de Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, ve y sígueme por favor, necesito también tu apoyo en Instagram. Y también esa animación la subí en formato de short a mi canal, espero que ya la hayas visto. Pues descubrí que los degradados también pueden ser utilizados con huesos y funcionan perfectamente. Les voy a dar un pequeñísimo resumen de cuál es el problema de los degradados por si te saltaste el video que subí el año pasado. Miren, el problema de los degradados es el siguiente. Imagina que tienes este rectángulo y a este rectángulo pues le quieres colocar, digamos, un degradado. Imagínate que quieres colocarle un degradado de este color. Muy bien, lo que normalmente haríamos es lo siguiente. Esta capa la metemos en un grupo de hueso y luego pues creamos los huesos correspondientes para mover esa capa. Le quitamos la fuerza, vinculamos cada vector a la determinado hueso. Por ejemplo, mira, este de aquí va a controlar estos vectores y este de arriba pues va a controlar estos vectores de acá. Entonces, el problema de estos degradados es que cuando tú te vas a mover los huesos pasa lo siguiente. Mira, el degradado ya se arruinó, ya no funciona ese degradado. Y lo mismo sucede cuando tú mueves los vectores manualmente con la herramienta imán o con la herramienta de transformación de puntos. Si yo muevo estos vectores del lugar va a pasar lo siguiente. Mira, el degradado se quedó aquí estático y ya mi figura pues ya no tiene degradados. Ya no tiene los colores que quería. Este es el problema que tienen los degradados. Entonces, ayer descubrí que sí se pueden utilizar los degradados, pero tienes que cumplir 2 condiciones para hacerlo. Y todo fue gracias a esta práctica de animación que hice para simular viento con huesos dinámicos. Espero que apoyes este tutorial y apoyes la animación que subí el día de ayer en formato de short, ya sea en mi canal de YouTube o en Instagram, porque eso me ayudaría bastante para seguir trayéndote más videos de animación en Mojo. Muy bien. Aquí tengo a mi personaje pues dividido en capas y esta es una copia del pelo de mi personaje. Entonces voy a utilizar esta copia, la cual pues no tiene modificaciones. Y pues el paso número 1 para utilizar degradados es obviamente colocarle un degradado a la capa. Entonces vamos a colocarle un degradado. Voy a utilizar 3 colores. Como ya sabrán, este personaje pues en el cabello tiene el color amarillo y un color negro en las puntas, pero vamos a variar un poco para este tutorial. Le voy a colocar un naranja, lo voy a acercar y pues por aquí le voy a colocar, voy a copiar este color y por aquí voy a copiar esto para crear esta línea. Entonces vamos a acomodar los colores más o menos así, para que vean que el degradado sí funciona. Vamos a dejarlo por aquí y pues si yo reproduzco esto en estos momentos pues va a pasar lo siguiente. El cabello se va a ver mal, pero si yo muevo esto, en teoría el degradado no tendría que funcionar. Miren, aquí el degradado ya se empezó a arruinar y pues ya se ve muy mal. Para hacer que esto funcione, voy a control Z, control Z, control Z. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los huesos que van a mover esa capa. Vamos a seleccionar todos los huesos que van a mover esa capa y nos vamos a la capa que tiene el degradado. Una vez que hayan seleccionado los huesos y estén en la capa que tiene el degradado, vamos a dar clic en el botón de Link Bones. Vamos a linkear los huesos a esa capa. Importantísimo, los huesos tienen que tener fuerza. Tienen que tener fuerza para que se muevan bien y únicamente eso sería todo. Si los huesos tienen influencia
y la capa que contiene el degradado está linkeada a los huesos, presionamos play y oh sorpresa, el degradado no se arruina. El degradado está funcionando correctamente sin arruinarse. Si ustedes ven que aquí hay 3 líneas, pero en la animación no ven la tercera línea, es porque es un problema visual. Cuando tú hagas un render, el degradado aparecerá normal, sin ningún problema. Incluso podemos hacer lo siguiente, miren. Podemos hacer lo siguiente, seleccionamos nuestra forma, nos vamos al degradado, quitamos estos colores y vamos a hacer esto. Miren, lo vamos a hacer sólido. Vamos a juntar los colores para hacer una línea mucho más exacta. ¿Bien? Y si nosotros damos play, va a pasar esto. Se va a ver mal, se va a ver como si la línea no existiera. Pero en el momento que nosotros hagamos un render, aquí está la línea. ¿Vale? Aquí está la línea. O sea, visualmente en la previsualización no lo podemos apreciar, pero en el momento que hagas un render y renderices tu animación, verás la línea, ¿ok? Entonces, haciéndolo de esta manera, el degradado no se estropea y puede ser utilizado con huesos. Así que ya podemos hacer estos efectos con huesos y pues cuando reproduzcamos, pues como les digo, visualmente no se ve, pero a la hora de hacer un render, aquí está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a renderizar esta animación para que ustedes vean que el degradado funciona y no se estropee aunque los huesos se muevan. Es decir, que el degradado se está moviendo junto con la forma y junto con los huesos. Entonces miren, voy a colocar aquí 48 fotogramas. No, mejor más para que la animación se vea. Para que dure 4 segundos son 96 fotogramas. Muy bien. Voy a renderizar esto. Incluso le voy a colocar este mismo degradado al cabello de atrás, que sería este. Copiamos y lo bajamos a la altura de aquí. Esta capa ya está linkeada con los huesos, así que una vez que haga esto, pues lo que vamos a hacer es renderizar y pues les mostraré cómo el degradado sí funciona. Los veo en un segundo. Y listo, chicos, aquí tenemos ya renderizada nuestra animación y si yo pulso en el botón de play, como pueden ver, el degradado incluso interactúa con el movimiento del cabello de la chica. De esta manera nosotros hemos corregido ese gran problema que presentaba el mojo, que si utilizabas degradados pues movías la figura y pues el degradado se quedaba estático y no seguía el movimiento de la figura. Así que recuerda linkear los huesos a la capa y proporcionarles fuerza a los huesos para que muevan la figura. Ese es el gran secreto para utilizar degradados con huesos y que estos funcionen correctamente. La solución siempre estuvo en nuestras narices, pero bueno, yo lo acabo de descubrir y esto se lo comparto con ustedes por si quieren utilizar degradados en sus personajes, en el cabello de sus personajes, en la ropa de sus personajes, y pues de esta manera es que se hace eso. Y pues nada, chicos, espero que este tutorial les haya sido de utilidad para sus futuras animaciones. Si lo fue así, pues no olviden dejarme su poderosísimo like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Por favor comparte mis videos con tus amigos, con tus conocidos, con tu exnovia. Compártelo, al menos tendrás una excusa para hablarle. Y pues nada, chicos, espero que les sea de utilidad y pues nos estaremos viendo pronto. Chao, chao.